Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, siendo las 5 en punto, vamos a dar inicio a nuestro foro virtual. Buenas tardes, nuevamente. Para nosotros es un gusto tenerlos con nosotros en este cuarto foro virtual. La temática que tenemos el día de hoy es una temática que ha sido de gran interés para nuestra audiencia. El nombre de la temática es Generalidades de la polinización asistida e industrial ANA sobre plantaciones de palma de aceite híbrido interespecífico o por G. El día de hoy nos acompaña el ingeniero industrial Freddy Alexander López, quien maneja todo el programa de polinización en Hacienda La Cabaña. Bueno, como siempre, las personas que nos han acompañado, la temática, pues inicialmente nos va a acompañar nuestra directora de producto, la ingeniera Alejandra López, quien dará un breve preámbulo y posteriormente pues ya daremos inicio a la temática del ingeniero Freddy Alexander. Bueno, no siendo más, creo que damos inicio entonces a nuestra jornada de foro número 4. Entonces, ingeniera Alejandra, te doy paso. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Ingeniero, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, les agradecemos muchísimo su participación. Hasta el momento, pues nosotros hemos manejado diversas temáticas en estas sesiones dentro de nuestro ciclo de foros virtuales. Temáticas muy interesantes y muy importantes para lograr una máxima productividad dentro del cultivo. Temas como la nutrición, el manejo de la pudrición de cogollo y la aplicación de otras prácticas conducentes a ejercer un mayor control de tanto los factores bióticos como abióticos y ajustarlos a las necesidades del cultivo, son realmente temas a los que de verdad debemos ponerle mucha atención. Sin embargo, pues el día de hoy lo que vamos a tratar es un poco la profundización en torno al tema de la polinización. ¿Y por qué queremos hablar de la polinización el día de hoy? Porque la polinización es la clave para la conformación de los racimos, para tener un excelente fruit set y de esa forma alcanzar máximos rendimientos. Si no logramos esa conformación, realmente pues todas las prácticas de las que ya hemos hablado no serán completamente exitosas y en realidad para lograr este objetivo pues es primordial pensar en la polinización. La polinización que en principio era o ha sido un tema desarrollado por los insectos polinizadores, principalmente la Idobius camerunicus. Desde su introducción dentro del cultivo de la palma en los diferentes continentes hacia los años 80, se han observado incrementos significativos de la productividad. Sin embargo, persisten escenarios en los que realmente esta polinización natural no logra ser completamente eficiente o efectiva para lograr una buena conformación de los racimos. Hay situaciones como, por ejemplo, periodos prolongados, excesivos de sequía que pueden afectar tanto las poblaciones de los insectos como también la viabilidad del polen. Y otras situaciones como eventuales aplicaciones de productos agroquímicos de amplio espectro que pueden afectar las poblaciones de los insectos camerúnicos. Y por esa razón, pues, es necesario pensar en programas temporales de polinización asistida para ayudarle precisamente a estos insectos a hacer el trabajo de conformación de los racimos, el trabajo de polinización, posterior fecundación de los frutos, de las inflorescencias, de las flores y luego formación de esos frutos. Es por esa razón entonces que hoy pues hemos querido invitar al ingeniero Freddy, porque finalmente estos programas temporales de polinización requieren de una logística, de una organización, de una administración que realmente sea eficiente y tenga en cuenta diferentes factores para lograr realmente el éxito de la polinización asistida. Entonces, uno de los mensajes que queremos dejarles hoy es que hasta el momento pues hemos hablado de polinización en los híbridos interespecíficos, ya tuvimos una sesión previa en la que hablamos del manejo de ANA y pues nos hemos enfocado mucho en la polinización de los híbridos porque sabemos que esta es una labor obligatoria,
Pero pues el mensaje de hoy también es que observemos, quienes tenemos cultivos de guinensis, de palma africana, que no dejemos de lado la observación de los parámetros relacionados con el proceso de polinización asistida, por ejemplo, el número realmente de camerúnicos que tenemos en nuestra unidad de área, y también la viabilidad o la existencia de suficientes inflorescencias masculinas que puedan proveer ese polen, sobre todo en los primeros años de establecimiento. Entonces, es importante que podamos hacer una observación de esos parámetros para, si es necesario, implementar estos programas de polinización temporal. En este sentido, pues yo me detengo solamente un momento para decir y declarar que en cuanto a los materiales Palmelitzirat, como el enfoque ha sido la búsqueda de materiales altamente productivos, en algunas descendencias o para algunos productos se ha priorizado la selección de palmas muy femeninas. Y esta condición se expresa claramente en algunas unidades productivas donde las condiciones de cultivo son óptimas, no solamente en términos de manejo agronómico, sino también condiciones climáticas, que podrían inducir a la necesidad de hacer una aplicación de un programa temporal de polinización asistida. Entonces, es una característica pues inherente a la productividad de los materiales que no siempre se da, digamos que no siempre es necesario polinizar asistidamente, pero pues la invitación precisamente es para revisar todos estos parámetros y verificar que la conformación de los racimos en los primeros años de producción se esté dando de la mejor manera posible a partir de una buena población de camerúnicos y también de una buena cantidad de inflorescencias masculinas y por lo tanto de polen en nuestra unidad de área. Entonces, bueno, yo quería hablarles un poco de eso. El día de hoy nos va a hablar el ingeniero Freddy de su experiencia en el manejo del programa de polinización asistida en los híbridos y un poco sobre también la experiencia que han tenido con el manejo de ANA. Vale la pena resaltar que cuando hablamos de polinización en el material guinensis, estamos hablando de polinización con polen, nada más, no con ANA, porque esta técnica por el momento está simplemente asociada a los híbridos interespecíficos. Entonces, no siendo más, le quiero dar el paso al ingeniero Freddy López, agradeciéndole su participación en este espacio que hemos reservado para que él nos cuente su experiencia de muchos años en Hacienda La Cabaña. Y pues sin antes, no me voy sin antes recordarles que tenemos nuestra herramienta de preguntas y respuestas, tenemos esta herramienta para que planteemos nuestros interrogantes escritos. Al finalizar la sesión, el ingeniero nos va a ayudar entonces a resolver estas inquietudes y también la herramienta de levantar la mano para que podamos plantear nuestra inquietud de manera oral. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias, ingeniero, le doy paso y le dejo su pantalla libre. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, pues agradecerle a Dios por permitirme estar hoy con todos ustedes y compartir las experiencias de trabajo que he tenido en estas labores de polinización. Hacienda La Cabaña, la empresa para la cual hago parte, y por permitirme hacer esta presentación, a don Mauricio Herrera, a Alejandra, la ingeniera Alejandra, y a Carolina por invitarme a este foro, y pues muchas gracias. Sin más preámbulos, pues la idea de hoy es hacer una presentación de la polinización asistida y las experiencias que hemos tenido con el cambio hacia la polinización industrial o artificial ANA. Hacer un comparativo y pues dejar ya a la expectativa de las empresas si se quieren ir por la parte de la polinización asistida o por la parte de la polinización industrial ANA. Entonces, la idea es hacer la presentación. De la cual titulé Generalidades de la polinización asistida industrial ANA sobre plantaciones de palma de aceite híbrido interespecífico o por G. Entonces,
vamos a hablar de la importancia de la polinización en el cultivo de los materiales híbridos O por G y los Elais guinensis. Primero que todo, definir qué es la polinización. La polinización es una labor agronómica más que se debe realizar principalmente cuando existen tres componentes que inciden en la producción de estos materiales. El primer componente es cuando la población de inflorescencias masculinas es baja, menor a 5 inflorescencias por hectárea día, que esto aplica para los materiales guinensis. La segunda parte es cuando la población de los insectos polinizadores es menor a 50.000 insectos por hectárea día, que también aplica para la parte de guinensis. Y el tercer componente es cuando el polen de las inflorescencias masculinas naturales es inviable, como en el caso de los materiales híbridos O por G. ¿Cuál es el objetivo de la polinización? Mantener una conformación superior al 80% para alcanzar su máximo potencial de aceite. La polinización del híbrido es necesaria, sin ella no sería el cultivo productivo y en eso lograrían tasas de extracción económicamente viables. Quiere decir que nosotros debemos de tener estos tres componentes muy presentes para decidir realizar polinización asistida, sea en los materiales guinensis cuando no hay presión polínica hablamos tanto de la cantidad de flores masculinas por hectárea como de la cantidad de insectos polinizadores. La justificación como tal es trasladar el polen del material guinensis a las inflorescencias femeninas en antesis para su posterior formación o fecundación. Entonces les voy a hablar de nuestra materia prima, el proceso de la recolección del polen. ¿De dónde sale nuestro polen? Nuestro polen nosotros lo recogemos de los materiales guinensis o materiales ténera. La idea es identificar las inflorescencias masculinas que estén antes de antesis, o sea verdes, que no posean insectos polinizadores. Embolsamos esas inflorescencias y esperamos un periodo de 6 a 10 días, dependiendo de los factores climáticos en el cual madura esa inflorescencia. Una vez madurada la inflorescencia, procedemos a cortarla para hacer la respectiva cosecha del polen. ¿Por qué utilizamos el embolsado? Porque el embolsado es la manera o la metodología más favorable, tanto de rendimiento, para lograr llevar a las plantaciones cantidades de polen que son necesarias para hacer la polinización asistida. Entonces acá tenemos los criterios de las inflorescencias que nosotros embolsamos, inflorescencias masculinas en materiales guinensis que embolsamos. Aquí es cuando está verde, nosotros empezamos a embolsar desde preantesis 3, básicamente, desde preantesis 3, antes de eso, y esperamos a que la flor esté madurada en 6 a 10 días. ¿Cuál es el criterio? Cuando los dedos de la flor masculina estén en un porcentaje del 70 o 60% de sus espigas con polen. Ahí procedemos a cosecharlos y al llevarlos al laboratorio para hacer el respectivo manejo. Esta es la manera como las personas que ejecutan la labor a diaria, son personas que se les debe dar un curso de alturas, utilizamos arnés de seguridad, aunque pues estos arneses no están definidos para la palma, realmente no hemos encontrado, pero pues estas son las cuestiones que nosotros tenemos de manejo para proteger a nuestros trabajadores en campo. Una vez que nosotros cosechamos nuestro polen, lo llevamos a un laboratorio. Ese laboratorio es un cuarto con aire acondicionado, el cual tiene una estantería, y lo que hacemos es esparcir el polen que traemos del campo sobre papel periódico, sobre los estantes enmallados. Allí el polen permanece durante un periodo de 24 a 36 horas aproximadamente. La temperatura que nos da este cuarto es de 14 a 17 grados centígrados. Una vez que ya tenemos nuestro polen seco, procedemos a tamizarlo y a embolsarlo para entregarlo en doble bolsa plástica y sacarle una muestra para hacer la prueba de germinación del polen. Entonces,
la prueba de germinación del polen. Lo que nosotros hacemos es aplicar el método de Turner y Hillman mediante un medio de una gelatina orgánica, azúcar y agua. Lo que hacemos es colocar el polen que vamos a hacerle la muestra, lo sembramos y al cabo de 2 horas empezamos a hacerle lecturas en el microscopio de qué pólenes están viables. Los pólenes que nos indican los tubos polínicos son aquellos pólenes que están viables. Los pólenes que no son viables son aquellos que no germinan, perdón. Los pólenes que no germinan son aquellos que no sacan el tubo polínico. El criterio que nosotros tenemos para aceptar el polen debe ser mayor o igual al 65%. Esa es pues nuestra manera de garantizar que nuestro polen va a salir al campo con una germinación para que haya buena formación de racimos. El almacenamiento y conservación del polen, nosotros lo hacemos en congeladores industriales, en doble bolsa plástica. Lo que hacemos es rotular el polen, cuántos gramos de polen llevamos, quién los cosechó, qué fecha, para hacerle el respectivo manejo y de conservación. Estos congeladores nos dan una temperatura de menos 17 grados centígrados y los podemos mantener hasta por 5 o 6 meses sin que nos pierdan pruebas de germinación. Ya entramos en la parte ya de sabiendo dónde sale nuestro polen, entramos en la parte de cómo hacemos nuestra mezcla. La mezcla que nosotros llevamos al campo la revolvemos con talco inerte o silicato de magnesio hidratado. Lo que nosotros hacemos es una relación de mezcla de 1 a 10, 1 gramo de polen por 10 de talco. Lo entregamos en termos o en bolsas plásticas para entregárselo posteriormente al trabajador para que lo lleve al campo. Es lo que hacemos habitualmente. ¿Cuáles son los criterios de la labor que nosotros tenemos en campo? Básicamente son 3. Las inflorescencias que nosotros buscamos a diario en el campo, las denominamos por su estado fenológico. La primera como inflorescencias normales o buenas, son aquellas que están en pleno estado de antesis, que poseen un 80% de apertura de flores. En algunos momentos hay presencia de olor camerúnicos, hay presencia de camerúnicos, hay olor anís. Las flores son blanco crema, esas son las flores que cuando usted las poliniza son las que mejores formaciones tienen. Tenemos las inflorescencias doble. Este criterio nació porque la antesis de las inflorescencias híbridas no abren todas homogéneamente. Básicamente a veces abren de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, entonces nosotros las denominamos flores doblemente polinizadas. ¿Y cuáles son esas flores doblemente polinizadas? Son aquellas que tienen la primera vez un 30% de estados en antesis y que hace falta abrir. Cuando nosotros hacemos la visita al segundo día, esperamos que ese 70% o 60% de la flor ya esté totalmente abierta y por ende volvemos a repolinizarla. De ahí su nombre de doblemente polinizadas. El tercer criterio que nosotros tenemos es las inflorescencias ayudadas. Son aquellas inflorescencias que están pasando el estado de antesis, pero que de una u otra manera reciben la polinización y pues que nos pueden dar una formación. O sea, ¿qué quiere decir? Que salvamos el racimo. Estas inflorescencias pueden ser un 50% de estado en antesis y el otro 50% quemado, o una coloración amarilla pálida. Son los 3 criterios que nosotros le enseñamos a nuestro personal en campo y que diariamente polinizamos. ¿Cómo hacemos la labor? Nosotros hacemos la labor con un equipo totalmente artesanal. Lo hicimos aquí en la empresa. Es muy fácil, consta de un tapón de caucho, unos tubos de cobre, una manguera y un tanque de almacenamiento. Entonces, ahí lo acompaña, si es para palma joven, un gancho. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Esta es la manera como se hace.
lo que hace el operario es buscar las inflorescencias que están en esos 3 criterios, retirarle la bráctea peduncular o espata con ese gancho metálico. Una vez que retira lo mejor posible la espata, el operario procede a marcarla, se marca de donde nace la inflorescencia. Si tenemos unas marcaciones, si es buena, si es ayudada o doble, como para mirar la formación al final de los 6 meses. Y lo que hace el operario es proceder a aplicarle de manera homogénea. Buscamos que la aplicación sea de manera de nube, que llegue a toda la inflorescencia para que haga el contacto del polen con la flor y haya una buena formación. También lo hacemos en la palma adulta. En la palma adulta utilizamos el mismo equipo, solo que le anexamos una lanza que llamamos o punta, en la cual está el tubo para la aplicación y el gancho para retirar su apertura, y lo colocamos hacia un tubo de metálico, un tubo de aluminio de cosecha, de acuerdo a la altura. Es lo que hacemos. Entonces, de igual manera, soplábamos para la palma joven o para la palma adulta. Nunca, no tuvimos ningún problema con esa práctica. Se le facilitaba porque la persona al soplar quedaba con las 2 manos libres para poder hacer un buen trabajo. La persona lo que hace en la palma adulta, a diferencia de la palma joven, es que desde el momento en que sale de una palma empieza a revisar las líneas, si hay una flor, y pues posteriormente la procede a polinizarla. Este video pues ya muestra casualmente estaba con la cosecha, muestra las formaciones de los racimos que teníamos en ese entonces. Lo voy de pronto a adelantar un poco, donde, permítame, donde está la persona, encuentra la inflorescencia, identifica la flor, también trata de retirarle la espata. Algo que miramos es que en la palma adulta se facilita la abertura de la espata comparado con la palma joven. Una vez identificada la flor, el operario también la marca, le hace la marcación y procede a polinizarla. Como les digo, lo que estábamos buscando era que saliera a manera de nube, polinizarla lo mejor posible por todos los lados. La persona, como ustedes ven, estaban soplando. Eso es lo que hacemos en polinización asistida. Una vez que terminaba de polinizar, apuntaba la cantidad de las inflorescencias. Nosotros, ¿qué hacemos? Con la estadística que nos entregan, con los datos que nos entregan, perdón, a diario los polinizadores, podemos proyectar la producción a los 5 meses o 6 meses que nosotros cosechamos. Ya tenemos un modelo y nos da muy bien, entonces se nos acercan muy bien las proyecciones. Quiere decir que la información que estamos recibiendo de ellos, pues, está en un gran porcentaje. La persona lo que hace es revisar en zigzag y inflorescencias que encuentra cercanas a la antesis, como lo están viendo ahí, las abre, las deja listas para el siguiente ciclo, ya no tener que dedicarle tanto tiempo en la abertura. Eso es lo que hacía la persona a diario. También pues nos acompañan, quiero mostrar este pequeño video, nos acompañan también las mujeres en la labor de polinización en palma adulta. Estos 2 videos que mostré son siembra 1991, son híbridos de 29 años y pues ejecutamos la labor de polinización de igual manera que en la palma joven. Ahí está la señora abriendo lo mejor posible
inflorescencia, retirándole la espata, la marca, procede a marcarla, y una vez que procede a marcarla, empieza a hacerle la aplicación de polen y talco en relación 1:10. La idea pues es llevarle la mezcla a toda la inflorescencia para poder obtener una buena conformación del racimo. ¿Listo? Bueno, este es otro video que también quiero mostrarles sobre que nosotros hacemos también polinización, lo expresaba la ingeniera Alejandra hace unos momentos, en los materiales guinensis. Nosotros hacemos polinización en los materiales guinensis más o menos hasta el quinto o sexto año. ¿Por qué lo hacemos? Porque pues nuestros materiales Cirat o Oiro, son muy femeninos los primeros años de vida. Al no haber una relación polínica de insectos y flores, hacen que nos obligue a intervenir esta palma para no perder racimos con polinización asistida. Lógicamente, pues se paga la labor si se hace muy bien. Se tienen los mismos criterios, el mismo manejo que se utilizan las mismas herramientas. La persona, cosas que se facilitan, pues la bractea peduncular o espata de la inflorescencia guinensis es mucho más fácil de retirar, entonces pues facilita el trabajo de la labor. Lo hacemos soplando o también lo hacemos hoy en día pues con la bomba, una bomba. Si la gente no quiere en polinización asistida soplar, pues lo hacemos con las bombas que utilizamos para la polinización industrial o artificial, que ya más adelante les voy a mostrar qué bomba es la que utilizamos. Ya habíamos experimentado durante años varios equipos y conocíamos las bondades que nos daba esa bomba, y hoy en día es la que estamos utilizando en el proceso, tanto de la polinización asistida como de la polinización industrial. Se marca y la idea pues es llevarle el polen para que haya una buena formación de racimos. Entonces, ya mostrándoles cómo es el proceso de la recolección del polen, cuáles son nuestros criterios, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras herramientas, les voy a hablar acá sobre la cantidad de mezcla por inflorescencia aplicada. Nosotros tenemos que para siembras de palmas jóvenes, es decir, entre 4 a 9 años, estamos aplicando entre 1.6 gramos a 2.1 gramos de mezcla por inflorescencia. Para siembras mayores a 10 años, estamos aplicando, lógicamente porque la inflorescencia es más grande, necesita más cantidad de mezcla, de 2.1 gramos a 3 gramos de mezcla por inflorescencia. Ya contándoles cómo hacemos el manejo, la administración del proceso. Entonces, pues nosotros tenemos estipulado que los rendimientos en polinización asistida, una persona puede hacer de 10 a 12 hectáreas día. Trabajamos ciclos de cada 2 días, es decir que una persona nos puede cubrir de 20 a 24 hectáreas. ¿Sí? Se necesita en la parte de supervisión un supervisor que nos cubre de 1.300 a 1.500 hectáreas. A él lo acompaña en control de campo un auxiliar. Es la persona que revisa, que está acompañando a diario que se hagan bien las cosas. Esa persona está capacitada para manejar de 325 a 400 hectáreas. Más o menos son de 10 hasta 15 personas, dependiendo del área que tenga. Y un ingeniero administrador, que es lo que se tiene para manejar un rango de 5.000 hectáreas. Básicamente esas son las necesidades del personal para la administración de la polinización asistida. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? La idea es repartir el área en dos días, A y B, buscando siempre el control de la supervisión.
Un operario se encarga, como les digo, entre 20 a 24 hectáreas. Lo que nosotros hacemos es que repartimos la finca en dos partes. Si son 100 hectáreas, entonces hacemos el día lunes hacemos 50 hectáreas, volvemos a repetirlas el día miércoles y volvemos a repetirlas el día sábado. Las otras 50 hectáreas las hacemos el martes, perdón, las primeras las hacemos lunes, miércoles y viernes. Y las segundas 50 hectáreas las hacemos martes, jueves y sábado. La idea es darle al operario una área fija en las dos áreas que tenemos para trabajar. Quiere decir que nosotros no le damos seguidos las 20 o 24 hectáreas a un polinizador, sino les damos 10, 12 hectáreas y al otro día en otra área les damos 10 a 12 hectáreas, con el fin de poder garantizar la supervisión y el control de la labor. Trabajamos de lunes a sábados. Los festivos los laboramos únicamente en picos. El segundo semestre, que es a partir de octubre a febrero, es cuando nosotros trabajamos en pico, porque pues por la cantidad de flor vale la pena realizar la polinización y se paga. ¿Cómo controlamos nuestro proceso en campo? Entonces, básicamente tenemos 4 indicadores. Aclaro de antemano estos indicadores, todo este manejo lo hacemos igual manera para la polinización artificial o industrial ANA. Lo hacemos de igual manera. Entonces tenemos 4 indicadores. El primer indicador lo denominamos porcentaje de calidad, que es simplemente que el operario no nos deje flores. Es el número de flores que dejó el operario sobre el total de flores. La idea es que el operario cumpla con el 90%. ¿Sí? Ese es. El segundo indicador es el indicador de confianza. Es simplemente una relación de preguntarle al operario cuántas inflorescencias polinizó y nosotros verificamos si esa información que nos entregó el operario es verdadera. Es simplemente una regla de 3. ¿Cuánto usted me entregó? ¿Cuántas polinizó usted? Y cuántas yo le evalué. Ese es un indicador que se tiene controlado. Las personas, como miramos en los videos, van haciendo rayitas, van haciendo punticos, entregan exactamente los datos. ¿Por qué entregan los datos? Porque con estos indicadores nosotros les damos unas bonificaciones. Entonces las personas se esmeran por no dejar flores, que es la parte de calidad, y por entregarnos los datos. El tercer indicador, que es bien importante, es hacia la aplicación de la inflorescencia. Es la manera como nosotros le aplicamos a la inflorescencia la cantidad de mezcla, cómo abrimos bien, cómo marcamos de dónde sale la inflorescencia, y simplemente el evaluador le da una calificación cualitativa de 1 a 3, donde 1 es mala, 2 es regular y 3 buena. Se cumple con 2.5. Le evalúan cada flor y le colocan este calificativo. Y el cuarto es el rendimiento del polinizador, es decir, que venga todos los días a trabajar y que haga sus hectáreas a las que le corresponden en el día. Con esos 4 indicadores, nosotros administramos el proceso de la polinización asistida y de la polinización industrial en campo. También tenemos unos indicadores del proceso para medir la eficiencia de nuestra labor en campo. Entonces tenemos el quinto indicador, que es porcentaje de polinización. Lo que hacemos es censar el 5% del lote y contar en las palmas cuántas recibieron polen y cuántas no recibieron polen. Para la polinización asistida, nosotros teníamos que el cumplimiento debía ser mayor o igual al 80%. También tenemos este porcentaje de polinización. Hoy en día lo seguimos haciendo, y pues para la parte industrial, de polinización industrial o artificial, lo tenemos en el indicador del 95%, pues porque la metodología de aplicación, de aplicar cada tres veces, se da para que estos porcentajes aumenten sustancialmente. El sexto indicador es eficacia de la labor. Lo que tratamos de hacer es, todos los días hacemos una programación y por la tarde
medimos cuánto ejecutamos de esa programación. La idea es estar en el 90% de toda la plantación de lo que nosotros programamos. Y el séptimo es uno de los indicadores que tratamos de medir, de qué es el nivel de ausentismo, que la idea es tenerlo por debajo del 5%, porque pues como sabemos, en la zona oriental y en distintas otras zonas, pues el personal de campo falla mucho. Entonces, nosotros tratamos de hacer mecanismos para que estas personas no fallen, como son las bonificaciones, como son unos premios que tenemos con el fin de reducir este nivel de ausentismo, que pues de una u otra forma hace que nuestra programación y empezamos a perder producción al no realizar las labores a tiempo en los lotes. Aquí les voy a mostrar el punto de equilibrio en palma joven. Cuando nosotros invertimos, los costos que nosotros invertimos en la mezcla, en administración, transporte, en la mano de obra, a partir de qué cantidad de inflorescencias en el día se nos vuelve ya positivo. Entonces, con respecto a nuestros costos, a partir de 8 inflorescencias, ya se nos empieza a volver positivo por hectárea. Quiere decir que si una persona en 10 hectáreas nos entrega 80 inflorescencias en el día, pues ya está siendo positivo. Aclaro, no quiere decir que porque hay días en que el polinizador no entrega inflorescencias, entonces lo que nosotros debemos de hacer es un análisis mensual, al mes. Entonces aquí está, a medida que nosotros vamos polinizando las inflorescencias, nuestros costos van bajando y ya se vuelve la parte positiva de la ganancia. Para la palma adulta, a partir de 2 inflorescencias, ya se vuelve positivo, lógicamente por el peso promedio. Nuestros costos pues son similares en el caso de Hacienda La Cabaña, y empieza a volverse positivo a partir de 2 inflorescencias. Aquí lo estamos mirando. ¿Sí? Es básicamente lo que les quiero mostrar en este gráfico. Bueno, ya entrando en la parte de costos. Entonces, ¿cuánto nos vale un equipo de polinización? Nosotros tenemos estandarizado que una punta o lanza para lo que es la palma adulta nos está costando 37.265 pesos. Ahí están todos los insumos y materiales que intervienen en la fabricación. Aquí tenemos el costo ya, lo que hace el equipo completo, con el tubo de acero, los tubos de aluminio que nosotros utilizamos, los corchos. Eso nos cuesta en total 58.389 pesos. La verdad, los costos del equipo, dentro del costo total es muy poco. Nos cuesta alrededor de 258 pesos por hectárea mes, y al año nos vale por 3.094. En este equipo no hay sino que cambiarle las mangueras, continuamente las mangueras con las que soplamos. De resto, pues, nos aguantan mucho en campo, el equipo. Entrando ya aquí en la parte de costos de polinización asistida, ¿cuánto nos cuesta a nosotros la polinización por hectárea al año? Teniendo una frecuencia de 2 días, calentándole cada 2 días, un rendimiento diario de 11 hectáreas por operario día. Para 3.500 hectáreas nosotros deberíamos tener 159 operarios. Los costos de la administración equivalen a un ingeniero, 3 supervisores, 13 auxiliares de campo y 2 auxiliares administrativos. Nos darían unos costos de administración de 42 millones de pesos, es lo que nos da a nosotros. Al sacar toda esta parte de los costos, las hectáreas que nosotros recorremos, teniendo que por hectáreas polinizamos 150 inflorescencias, un costo de 57 pesos que nos cuesta lo que es el polen y el talco, y llevándolo a los costos totales,
tenemos un costo por hectárea de 112.000 pesos. Lo que quiere decir que al año nos vale la polinización asistida con todos los implementos, dotaciones, bonificaciones, todo lo que nosotros metemos, alrededor de 1.347.523 pesos. Eso es lo que nos cuesta la polinización al año, asistida. Aquí quiero mostrarles los efectos de la polinización asistida en la producción. Mostrarle a la gente que la polinización asistida se paga si se hace bien. Entonces, esta es una información que me suministró el ingeniero Zambrano, que es el director de investigación, en el cual se hizo un análisis de racimos. Se analizaron racimos polinizados en antesis, racimos ayudados y racimos no polinizados, tanto de material Fortuna como el material clásico en híbrido. Entonces, miramos que los que están en antesis tenemos unas tasas de extracciones del 25 y 21 en clásico. Cuando estamos haciendo la polinización en criterio ayudado, los criterios ayudados nos da 23% para materiales Fortuna y para materiales clásico 18.6%. Pero cuando no hacemos polinización asistida, así sea en materiales Fortuna o materiales clásico, nuestra tasa de extracción nos da 10.69 frente a 8%. Quiere decir que nosotros, si hacemos la polinización asistida, se paga fácilmente todo lo que nosotros hagamos, porque obtenemos mayor conformación del racimo, como ustedes lo pueden ver acá en los frutos normales, el aumento de los frutos normales, y lógicamente, pues, tanto para el productor como para los cosecheros en la cuestión del aumento del peso promedio. Entonces, en conclusiones generales, hablando de la polinización asistida, tenemos que al polinizar una inflorescencia ganamos entre un 30 a un 40% de peso con respecto a un racimo no polinizado, e inclusive hasta un 100%, porque si nosotros no aplicamos polinización asistida, hay inflorescencias que se pierden totalmente. La polinización asistida mejora mínimo hasta 5 puntos porcentuales de la tasa de extracción. Aquí tenemos en esta imagen pues un racimo polinizado frente a un racimo que no fue polinizado. La otra conclusión que tenemos es que si se realiza polinización asistida en el material O por G, se van a tener producciones económicamente sostenibles. Nosotros tenemos, o jocosamente les decimos a las personas que se meten a cultivar material híbrido, que la polinización es un matrimonio sin derecho a divorcio. Quiere decir que deben de hacerlo de carácter obligatorio para que estos cultivos expresen sus producciones altamente, tanto en fruto como en aceite. Eso es la parte de la polinización asistida a grandes rasgos. Aquí tenemos una imagen de un trabajo que hicimos hace unos años, donde le queríamos mostrar tanto a la gente que trabaja en campo como a la gente que quiere meterse en la parte del híbrido o que tiene el híbrido, que si nosotros no realizamos polinización asistida, aquí hicimos este trabajo en una misma siembra, encontramos un racimo que nos pesó 12 kilos, solo se le sacó una tasa de extracción del 11%, trasladado a aceite. Aquí miramos, donde hacemos una polinización a medias, quiere decir que no estamos atentos, que el operario no realiza una buena aplicación. El peso del racimo subió un poco más, de 12 a 18 kilos, la tasa de extracción de igual manera nos dio 16, ya un poco más de aceite. ¿Y qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una muy buena polinización, el peso del racimo estuvo en 24 kilos, el doble de no realizarlo, una tasa de extracción de 20%, y pues expresado en aceite muchísimo más comparado con hacer una polinización a medias o realmente no hacerla. Entonces, pues básicamente con esa imagen es que queremos decirle a la gente lo importante que es la polinización en el material alto oleico. Eso es básicamente lo que hicimos en esta presentación, en esta fotografía. Entonces, pues ya terminando lo de la polinización
asistida, queremos meternos en la parte de la polinización industrial. Ya les voy a explicar por qué industrial. Entonces les voy a hablar de Hacienda La Cabaña. Actualmente Hacienda La Cabaña tiene 2 sedes. La primera sede la denominamos pues Cabaña, son la plantación más antigua. En esta plantación tenemos 2.044 hectáreas, de las cuales hay 900 hectáreas en híbrido y están en polinización. La segunda sede queda en Paratebueno, a 60 kilómetros de la sede central, que es en Cumaral. En ella hay 3.500 hectáreas, de las cuales 2.600 tenemos en polinización. Ya retomando de por qué nosotros hablamos de polinización industrial o polinización artificial, pues nuestro primer contacto que nosotros tuvimos con las ANAS fue en el año de 2016, finales del 2016 y todo el año del 2017. En ese entonces, en Hacienda La Cabaña, hicimos un ensayo que fue una tesis de doctorado del profesor Gerardo Cayón de la Universidad Nacional, en la cual hicimos polinización líquida con auxinas y gibberelinas. Ahí fue cuando nosotros empezamos a mirar las bondades que tenía la polinización con ANAS, pero de forma líquida empezamos a mirar pues que manejarla de esta manera era un poco engorroso, solo le hacíamos una aplicación, no nos dio los resultados esperados. Las conclusiones que nos dieron era que esta metodología nosotros la podíamos utilizar para combinarla con la polinización asistida, en el sentido de que no perdíamos racimos, y pues la dejamos ahí hasta el 2017 como una técnica que la podíamos utilizar para ayudar a la polinización asistida. Ya entrando en la parte de la polinización con ANA en polvo, todo surgió en el año 2018, donde los directivos de la empresa con otras personas acá de Colombia viajaron al Ecuador, a la plantación Palecema, donde tenían una metodología de polinización artificial con ANA en polvo al 98%. Directivos fueron, miraron las bondades que tenían esa metodología y la trajeron a la empresa. Empezamos a trabajarle a partir del 31 de agosto del 2018. En ese entonces iniciamos con 777 hectáreas en las 2 sedes. Lo que hicimos fue utilizar tal cual la técnica que tenían nuestros amigos de Palecema ya, que amablemente nos brindaron. La relación de mezcla utilizada eran 240 miligramos de ANA al 98%, talco, 100 miligramos de polen y 5.660 de talco. Nosotros, ¿por qué le colocamos 5.660 de talco? Porque nosotros teníamos ya la bomba, ya no podíamos soplar, y con la bomba nosotros empezamos a mirar que podíamos utilizar una mezcla de hasta 6 gramos por inflorescencia. Por eso aumentamos nuestra cantidad de talco. Esta se ha mantenido, esta es una de las diferencias que nosotros hemos mantenido con respecto a las otras plantaciones. Como les digo, empezamos con la mezcla combinada. Empezamos con 5 tareas al operario. Los rendimientos que teníamos o que nos habían dado era que se podían hacer entre 5 y 5 hectáreas y media, lo cual un operario nos podía cubrir entre 25 a 27.5. Empezamos a ver la oportunidad de ciclos semanales, un ciclo semanal. Empezamos a ver la oportunidad de que podíamos trabajar de lunes a viernes, como lo hacían en Palecema, de que nosotros podíamos dejar un sábado para no laborar, y empezamos a adecuar toda esta metodología para hacerlo. Empezamos a hacer esos cambios en picos de inflorescencias, lo cual fue bastante duro.
porque pues teníamos bastante trabajo y aparte una metodología que no conocíamos. Empezamos a trabajarla, a implementarla. ¿Qué hicimos? Nosotros necesitábamos garantizar 6 gramos de mezcla por flor, entonces empezamos a repartirlo en bolsas, lo llamamos jocosamente estos tamales. Daban los 160 gramos para aplicarle al tarro, exactamente, le decíamos a las personas para que fueran acostumbrarse, entonces más o menos le teníamos que 6 bombadas era la cantidad de mezcla que le aplicábamos a cada inflorescencia para garantizar los 240 miligramos de ANA que necesitábamos aplicarle. Empezamos a trabajar con una máquina que teníamos en polen y talco que no nos había dado los resultados. Empezamos a hacerles unas adecuaciones porque lo que nosotros necesitábamos era garantizar. Entonces aquí está cómo lo hacemos. Un video de... Empezamos lo que nosotros teníamos que garantizar era que la mezcla del talco con el ANA fuera totalmente homogénea para poder llegar a esos 240 metros. Por eso utilizamos esta máquina. Es una máquina que se hizo aquí en Hacienda La Cabaña, totalmente tecnología de la empresa. Se hizo en forma de V para poder lograr que tanto el ANA como el talco estén de manera homogénea en toda la mezcla. Nuestra mezcla que nosotros utilizamos es el 96% de talco y el 4% de ANA. Ese era lo que nosotros hacíamos en ese entonces, hacemos en este momento, perdón. Y este operario está todos los días realizando, se hace 12 bultos en el día, 12 bultos de 26 kilos para poder utilizarlos en campo. Una de las garantías que tenemos con el ANA es que podemos almacenarla, la almacenamos en un cuarto donde no llegue la luz y podemos utilizarla para la respectiva entrega a los operarios para campo. Nosotros comenzamos con la primera fase, que era la implementación de los criterios que teníamos de nuestros amigos de Palecema. Miramos que lo que ellos tenían allá no lo podíamos implementar, no nos dieron los resultados. Y por orden ya de la empresa, el 16 de octubre del 2018 nos dieron la orden de que debíamos de pasar toda la polinización asistida a la polinización artificial o industrial, y nos pusimos en la tarea de pasar las 3.500 hectáreas. ¿Qué hicimos? Reajustamos los rendimientos de acuerdo a la necesidad. Miramos que no podíamos nosotros trabajar con 5.5 en toda la plantación. Ajustamos también la mezcla. El polen pues nosotros lo cosechamos, entonces de cierta manera nosotros pues nos sale más barato, entonces nosotros aumentamos el polen buscando que nuestros frutos tuvieran un poco más de almendra, porque lo necesitábamos. Entonces aplicamos en la mezcla de 100 a 200 miligramos de polen y seguimos trabajando con ciclos semanales y descansamos un sábado cada 15 días. Empezamos a polinizar con estos rendimientos, empezamos a repartir la plantación a áreas donde podíamos trabajar con 3.5 hectáreas, áreas donde podíamos trabajar con 4 hectáreas y áreas donde podíamos trabajar con 5 hectáreas. Así pasamos todo el pico de floración, ¿sí? Pasamos con eso, trabajamos con el mismo equipo, solo acondicionándole la bomba. Y ya en la tercera fase aprendimos que necesitábamos que nuestros racimos tuvieran algo de almendra, porque empezamos a mirar que nuestros racimos solo tenían, lógicamente, el ANA los inducía a la paternocarpia, entonces había ausencia de almendra. También empezamos a mirar que trabajara 8 días, ciclos de 8 días, había una dificultad en la abertura de las inflorescencias,
pues encontrábamos de 10 inflorescencias, encontrábamos 8 pasadas o en posantesis y solo 2 en antesis. Entonces empezamos a tener problemas de formación en la base del racimo, realmente porque pues la inflorescencia pasadas de antesis era más difícil de abrir, más difícil de aplicar, y pues sabíamos que el ANA tiene que estar en contacto para que haya formación. Entonces fue cuando en mayo del 2019, viendo toda esta situación y viendo que nosotros necesitábamos almendra para nuestro proceso en planta extractora, empezamos a pasarnos a 2 ciclos semanales y empezamos a cambiar los rendimientos. Entonces, como teníamos ya la experiencia de que podíamos hacer 3.5, sobre todo en bajas floraciones, nos pasamos a 7 hectáreas. Implementamos la metodología de aplicar las líneas y las X. ¿Qué quiere decir? Que como entrábamos 2 ciclos en la semana, entonces nosotros entramos el día lunes y marcamos las inflorescencias nuevas con la semana y líneas de lunes a miércoles, y de jueves a sábado, que es el segundo ciclo, para no volver a tocarlas del lunes, martes y miércoles, las marcábamos con X. Y hacíamos las repolinizaciones a los 7 y 14 días. Es decir, que si entrábamos el lunes, le aplicamos la primera vez, a los 7 días le aplicamos la segunda dosis, y el lunes a los 14 días le aplicamos la tercera dosis. No hicimos cambios de mezcla, continuamos con 200 miligramos de ANA, de polen, perdón, de 240 miligramos de ANA y 5.560 miligramos para un total de 6.000. Continuamos con el equipo de una sola mezcla y aprendimos que sea la polinización que sea, radica en la importancia de que al polinizar la inflorescencia esté en preantesis 3, antesis o recién pasada de antesis, para obtener una buena formación de peso y tasa de extracción, pues las espiguillas están abiertas y el ANA es de contacto y puede llegar bien hasta la base. Entonces ahí empezamos a hacer unos ensayos y encontramos este hallazgo de aprendizaje. Montamos unos ensayos y empezamos a polinizar en las mismas condiciones inflorescencias pasadas de antesis, las abrimos y empezamos a notar que por más que abriéramos la espata, por más que aplicáramos, el ANA no llegaba a la parte central ni a la parte de la base del racimo cuando la inflorescencia estaba pasada de antesis. Y más si llegábamos a los 7 o 10 días a polinizar esas inflorescencias. Pero que ocurría lo contrario cuando nosotros polinizábamos una inflorescencia en estado de antesis. En estado de antesis empezábamos a mirar que teníamos las espiguillas abiertas y que con las mismas aplicaciones que hacíamos en las de posantesis, los mismos equipos, las mismas personas, empezábamos a mirar que teníamos, que nos llegaba la mezcla y por ende abríamos las flores y encontramos la mezcla en todo lado. Entonces de ahí que nos preguntábamos de que por qué las formaciones en polinización asistida se daban hasta la base del racimo, mientras que la polinización con ANA no nos daban muchas veces en la parte de la base del racimo. Entonces, básicamente esas fueron las conclusiones para pasarnos nosotros a 2 ciclos semanales, y entonces entramos en la cuarta fase. En la cuarta fase vimos que ya teníamos en distintas reuniones, en IPALMA había hablado, los comités que habíamos hecho aquí en la zona, y ya empezamos a hablar de que, que a pesar de que nosotros con mezcla combinada aplicamos a inflorescencias en antesis, no mirábamos racimos con frutos normales, con almendra. Entonces empezamos a mirar que el ANA inhibía el polen. Entonces, a pesar de que de pronto no se mostrara que el ANA inhibía el polen en el laboratorio, en el campo sí lo hacía. Y pues de cierta manera empezamos a mirar que estábamos desperdiciando un recurso valioso, que era el polen, y que nos costaba a nosotros, en el caso de Hacienda La Cabaña, para las 3.500 hectáreas, alrededor de 314 millones de pesos al año. Entonces, fue cuando en junio del 2019 empezamos a cambiar e implementar un equipo de doble propósito.
o sea, a separar las mezclas, con el fin de que si nosotros encontrábamos una inflorescencia en antesis, le aplicáramos polen y talco, y si estaba en posantesis o sus repolinizaciones con ana y talco. Eso era lo que estábamos buscando. Entonces, teníamos acá nuestra punta o lanza. Aquí está la bomba, perdón, que nos ha dado resultados. Es una bomba de inflar colchones de camping. Es una bomba que nos dura 5 o 7 meses. Empezamos a hacerle adecuaciones del equipo para utilizarlo para 2 propósitos de esta manera. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces separamos nuestra mezcla. Entonces en un tarro teníamos 240 miligramos de ana y 5.760 miligramos de talco para los 6.000 miligramos que necesitamos aplicarle a las inflorescencias pasadas de antesis. Para las flores en antesis, pues utilizamos nuestra relación 1:10, 1 gramo de polen por 10 de talco. Aplicamos dos ciclos por semana. Marcamos, como les digo, de lunes a miércoles con X y de jueves a sábado con líneas, o viceversa, como lo quieran hacer. El caso es que es diferenciar las inflorescencias para que las personas puedan hacer las repolinizaciones a los 7 y 14 días. El horario, seguimos trabajando de lunes al sábado, ya no trabajamos los festivos. Si cae un festivo, lo reponemos con el sábado que no es laboral. El rendimiento que nos está dando son 7 hectáreas por operario día. Estas son tenemos 3.400 hectáreas en polinización industrial y 100 en polinización asistida. Seguimos con nuestra polinización asistida en algunos híbridos y en los materiales guinenses. Empezamos a trabajar la idea de que el equipo para la palma joven, empezamos a implementarlo en la palma adulta. ¿Por qué nos interesaba? Porque si en la palma adulta podíamos lograrlo, podíamos trasladar esa tecnología para la palma joven sin ningún problema. Entonces empezamos a trabajar adicionándole una válvula de una lavadora de agua fría o caliente. Empezamos a utilizar las 2 mangueras, manguera de alta presión, pero mirábamos que los operarios se nos quejaban por el peso en la palma adulta. Entonces empezamos a trabajar, a innovar, a mirar que ya no utilizar dos mangueras como lo teníamos anteriormente, sino con la válvula. Podíamos hacerlo con una sola manguera, agilizando el peso, el costo, y seguimos continuando innovando en la parte del equipo. La idea es, nos fue enseñando, los mismos operarios nos fueron enseñando cómo podíamos mejorarlo, cómo podíamos hacerlo. Hicimos otra mejora y fue la de utilizar unas válvulas de riego. Entonces ya no tenemos que utilizar la válvula de las lavadoras, que se nos tapaban en invierno, los acoples se nos rompían, sino que ya empezamos a bajarle el costo y a bajarle la parte de los problemas a los trabajadores, de que fuera más práctico, y hoy en día utilizamos estas válvulas de riego que nos han dado muy buenos resultados. Aquí tengo para mostrarles cómo se hace hoy en día el operario de la siembra 91, cómo hace la polinización con el equipo de doble propósito. Es la misma situación, la persona va mirando las palmas. Como le digo, la idea de la palma adulta es alejarse lo más posible de la palma para poder mirar si hay una inflorescencia y poderla abrir. Y aplicarle, y lo que hace la persona es identificar si la inflorescencia está en antesis. Si está en antesis, pues utiliza la mezcla de polen y talco, y si está pasada de antesis o las repolinizaciones, utiliza la mezcla de ana y talco. ¿Nosotros cómo marcamos? Habitualmente nosotros utilizamos semanas,
utilizamos en la semana que vamos del año y lo que hacemos es colocarle el número de la semana y si está de lunes a miércoles, si es línea o, como les decía, de jueves a sábado, si es X. Lo que hace ahí el operario, identifica la inflorescencia, mira si está en antesis o está pasada de antesis. Ahí mira, abre la inflorescencia, la marca y la marca ahí, empieza a hacerle la aplicación. Si casualmente lleva pues ahí la mezcla que le necesitaba aplicarle a la inflorescencia si estaba en antesis, si no pues hace el cambio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la plantación. Ese es nuestro equipo. Y aquí adelanto un poco, ahí creo que encuentra la inflorescencia y la aplica. Sí, la persona se coloca, lo llamamos piernera, lo que hace es amarrar la bomba al cuerpo, a la parte del tronco y la pierna, para que quede fija, para que pueda hacer la aplicación. Aquí hay un video donde pues, se ve un poco más claro cuando hace el cambio de mezcla. Esto es una siembra 2004 con bancal. Me acompañan pues también las damas en esta labor. Ahí identifica la flor, es una flor que va a repolinizar. Una flor que va a repolinizar y lo que hace es aplicarle. La idea es aplicarle más o menos 6 bombadas, lo cual nos daría los 6 gramos que buscamos que tenga cada inflorescencia en cada aplicación para garantizar que hayan los 240 miligramos de ANA que necesita para la formación. Ahí marca si es la primera o segunda vez que perdón, la segunda o tercera vez que le va a entregar porque pues ya está con lana. Y lo que hace es aplicar. Aquí podemos mirar aquí en el video más adelante donde hace los cambios. Es básicamente el trabajo que hacemos. Bueno, entonces en la quinta fase, hablándole de los cambios que hicimos, entonces ya pues este año hicimos los cambios de la mezcla, separación de mezcla, empezamos a trabajar con lo del equipo, miramos que el personal en las épocas de picos era cuando más trabajaba y muchas veces no terminaban y ganaban menos. Entonces pues no era como coherente la cuestión, entonces se tomó la decisión a partir de este año, del 2020,
es separar las tarifas, no los rendimientos. Entonces, separamos que a partir de octubre a febrero, que son los picos de floración aquí en la zona oriental, pagamos una tarifa diferencial en cada hectárea, teniendo como mínimo 3 hectáreas hasta 7 hectáreas, es decir, unos rangos. La persona con 5 hectáreas salva lo del jornal, y si se hace las 6 o 7 que tiene encaminada, pues va a ganar una buena compensación. Entonces la idea es que a mayores tareas realizado haciéndolo bien, pues mayor sea la compensación. ¿Con qué fin lo hacemos? Buscando que el personal trabaje con rendimiento, calidad y honestidad. En la baja floración, que es de marzo a septiembre, pagamos una tarifa de 7 hectáreas de rendimiento. Entonces, más o menos, para tener una idea, estos 7 hectáreas la persona gana 50.000, y en la época de picos de floración se gana 60.000 pesos. La idea es que se haga ese esfuerzo adicional que hacen las personas al terminar los lotes. Ese fue el cambio que se hizo. Nos dio muy buenos resultados, ya lo implementamos, estamos en este momento ya aplicando la tarifa de octubre a febrero. Y otra cuestión que hicimos ya en esta quinta fase, lo último que estamos haciendo de cambios, es que empezamos a mirar que lo engorroso de manejar la metodología de líneas X. Cuando usted maneja líneas X, quiere decir que el lunes usted vuelve a repolinizar todas las del lunes, de las 2 semanas, las nuevas, y de las 2 semanas anteriores. Si usted, en el caso de nosotros, si descansamos un sábado, se nos corre todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llegamos al lunes a trabajar, nosotros tenemos que atender las del sábado, que son un ejemplo X, y las del lunes nuevas, que son líneas. Entonces empezamos a mirar toda esa parte engorrosa, y fue cuando nosotros decidimos hacer unos ensayos en junio del 2019, mayo, junio del 2019, y empezamos a no hacer repolinizaciones cada 7 días, sino cada vez que entrábamos. Quiere decir que cada 3 o 4 días que entramos al lote. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros entramos el lunes, la polinizamos la primera vez, volvemos el jueves y la polinizamos la segunda vez, y la cerramos la siguiente semana, el lunes, para sus 3 repolinizaciones. Empezamos a mirar los resultados, vimos que no tenemos ningún problema. ¿Qué ventajas le vemos? Le vemos a esa metodología. No tenemos que llevar marcación especial de ciclo de líneas o X. Las inflorescencias son más fáciles de aplicar porque se facilita la abertura. Empezamos a mirar que lo mismo del aprendizaje, que si la flor estaba cercana a la antesis, se facilita tanto para su abertura como su aplicación, y por ende, pues para su formación. No tiene tanta acumulación de inflorescencias al no tener que esperar cada semana. Entonces el trabajo de las inflorescencias es más repartido. Eso es lo que hemos visto. Facilita el trabajo del operario y de la revisión de la supervisión. Y es más fácil de administrar el proceso y de trabajar en caso de fallar un operario. Cuando fallaba un operario, toca estar encima de él diciéndole qué semanas, si son líneas o X, debe repolinizar. Además de que tenía que conocerle la escritura a la persona que hace, entonces es un poco más complejo. Entonces, cuando trabajamos seguido, pues ya la persona está más atenta a ver si le falta 1, 2 o 3 líneas para la aplicación, que es lo que se busca. Hasta el momento no hemos visto diferencia de los testigos a 7 días, y estamos evaluando peso y extracción. Ya tenemos 200 hectáreas haciéndole seguimiento para llevarlo a baches industriales, y pues estas son nuestras palmitas. No hemos visto en los ensayos donde tenemos desde junio del 2019 ninguna diferencia aplicándole cada 3 días. Comparados con los de 7 días, hemos hecho análisis de racimos, ya les muestro. Entonces seguiremos evaluando esta metodología, y si no vemos ningún inconveniente la iremos implementando por su facilidad y manejo. Entonces ya aquí entro en la parte de los análisis de racimos que se han hecho con el área de investigación, con el director de investigación, el ingeniero Jorge Zambrano, y la ingeniera Sofía a cargo. Hemos hecho esta
análisis de racimos, donde empezamos a evaluar acá racimos, aquí tenemos racimos, donde teníamos la mezcla combinada, ana, polen, talco, hacíamos 3 repolinizaciones cada 7 días y empezábamos a notar que la inducción de lana, la aplicación de lana, efectivamente inducía a la paternocarpia y se nos caían los porcentajes de los frutos normales y lógicamente aumentaba las tasas de extracciones por el aumento de la paternocarpia de los racimos. Entonces, esta fue unos análisis de racimos que se hicieron. Aquí tenemos otros análisis de racimos ya aquí en la cabaña con mezcla combinada, donde podíamos llegar a niveles de 0.89, 0%, donde todo el racimo es enteramente paternocárpico, y pues donde empezamos a mirar que necesitamos de cierta manera algo más de almendra, y fue donde empezamos a hacer los cambios, a separar las mezclas, a no trabajar ya así a ciclos semanales, sino 2 ciclos por semana, y entonces tenemos como conclusiones que los primeros análisis de racimos mostraron que efectivamente el ANA actúa como regulador de crecimiento de los racimos e inductor a la paternocarpia, por ende el aumento de la tasa de extracción. Aquí empezamos a mirar el ANA polen, talco combinado en antesis con ciclos semanales a 7 días y empezamos a mirar las relaciones de las pasadas inflorescencias pasadas que nosotros encontramos frente a las de antesis. Empezamos a mirar, aquí están los frutos normales, porcentajes de los frutos normales nos da 9.92, había un poco más de paternocarpia y las extracciones no nos caían, un ciclo semanal aplicándole 3. Empezamos a hacer los cambios con los ciclos semanales a raíz de este hallazgo y aprendizaje que tuvimos, y empezamos a separar las mezclas, aplicando cada 7 y 14 días. Empezamos a mirar que aplicándole separadas las mezclas cada 7 y 14 días, empezamos a obtener un poco más de almendra, de frutos normales, seguía nuestro aumento de los frutos paternocárpicos y nuestras tasas de extracciones aumentaban. No se nos caían, entonces no se nos caían ni los pesos de racimos ni nada, y podíamos mantener esta cantidad o porcentaje de nueces que necesitábamos para nuestra planta extractora. Empezamos a investigar que polinizando con mezclas separadas y polinizando en antesis la primera vez con polen y talco, y luego repolinizando las 2 siguientes con ANDA, obtenemos una buena conformación de racimos sin perder peso y buena tasa de extracción, además del aumento de los frutos normales que ayudan en el procesamiento de la planta extractora. Aquí empezamos a hacer análisis de racimos, pero ya con la metodología actual que tenemos, que estamos en proceso de investigación para implementarla, que ya no es aplicándole cada 7 días, sino cada 3 días. Entonces hicimos las comparaciones cuando teníamos con nuestra polinización de polen, donde los frutos, el porcentaje de frutos normales era mayor que el porcentaje de frutos paternocárpicos, las tasas de extracción daban el 23%, donde empezamos a aplicar posantesis con ANA una sola aplicación. Empezamos a ver unos aumentos de la fruta paternocárpica, y donde hacíamos aplicaciones, solo dos aplicaciones, en lapsos de cada 3 días, donde empezamos a ver aumentos de frutos normales y también de los frutos paternocárpicos sin que las tasas de extracción se nos cayeran. Entonces empezamos a analizar con 1, con 2 y con 3 aplicaciones. Aquí ya tenemos con 3 aplicaciones, y pues los porcentajes de frutos normales nos dan, y es lo que necesitamos para la planta extractora. Entonces, al polinizar ciclos 2 semanales se aumenta la relación de las inflorescencias pasadas versus antesis. Entonces, ya hoy pasando a 2 días, cada 2 veces por el lote, ya no encontramos de 10, 8 flores pasadas y 2 en antesis, sino encontramos 7 en antesis y 3 pasadas, o
o 2 pasadas y 8 en antesis, lo cual ayuda a que la polinización sea más fácil, se mejore la conformación del racimo en la base peciolar y se puedan utilizar mezclas separadas. Esas son las conclusiones que hemos tenido de esos análisis de racimos. Aquí ya para llegar, ¿qué más mejoras le hemos hecho al proceso? Implementamos los criterios de conformación de los racimos. Nosotros teníamos este trabajo que habíamos hecho en el 2013, que lo habíamos hecho a la planta extractora, sobre unos rangos de conformación de los racimos. Teníamos 5 rangos, donde la idea era calificar qué calidad de racimos en cuanto a la conformación nos llegaba. Lo teníamos del 100 al 95, el rango 1, el rango 2 del 94 al 80, rango 3 del 79 al 50 y el rango 4 del 49 al 20% y el rango 5 del 19 a 0 sin polinización. Recogimos este trabajo, volvimos a utilizar estos mismos criterios que eran de la polinización asistida y los implementamos a la polinización ANA y montamos 3 evaluadores que continuamente están monitoreando dónde está la cosecha, cómo está la conformación de los racimos, con el fin de detectar a los polinizadores que no realicen bien la labor y reinducirlos. Entonces lo que hace esos evaluadores de conformación de racimos es ir y verificar la cosecha, cuál es el ciclo de cosecha, qué líneas fueron evaluadas de allá, qué promedios de aplicaciones tenemos, o sea, si cada racimos que cosecharon tienen 1, 2 o 3 aplicaciones, pues la idea son las 3 aplicaciones, acá en estas evaluaciones dieron 3. El promedio de la semana que debe ser evaluada, o sea, debe ser cosechada, ¿sí? El ideal de la cosecha, el promedio en la semana actual que están cosechando, qué cantidad de racimos en antesis estuvieron, qué cantidad de racimos en posantesis, cuáles no tuvieron datos, no fueron polinizados por X o Y razón, y el número de racimos evaluados, y por último se hace el porcentaje de conformación del racimo. La idea pues es mantener conformaciones del racimo superior al 90%, por eso aquí ya aparece en verde y ya cuando está a menos del 90% pues está en rojo y empezamos a buscar quién fue la persona que hizo esa labor. En este caso el operario de campo está acá, está vigente porque hay personas que se han ido, entonces están vigentes. Si ya es muy repetitiva las formaciones de racimos de esta persona, vamos y lo reinducimos, le mostramos y hacemos seguimiento pues para mejorar. Aparte de esto, estos evaluadores revisan la cosecha, revisan el mantenimiento y empiezan a dar una serie de información con respecto a la poda y los plateos. ¿Por qué a las podas y los plateos? Porque nos dimos de cuenta de que si nosotros queremos que los polinizadores hagan una muy buena labor en campo, nosotros debemos de darle las condiciones. Las condiciones de mantenimiento deben ser óptimas tanto en podas como en plateos, para que las personas hagan un buen rendimiento y tengan un buen rendimiento y por ende hagan un buen trabajo de calidad de la labor. Entonces básicamente ese es el informe que se hace a diario. Este informe va directamente para la gerencia y para la administración agronómica, donde se está continuamente monitoreando las evaluaciones de conformación con respecto a los racimos que hacemos que tenemos en campo. Además nació otro control que nosotros tenemos hacia la polinización asistida, la polinización industrial o artificial, es el informe que lo denominamos líneas desatendidas. Lo que intentamos hacer con este informe es informarle a la gerencia y a la administración agronómica qué cantidad de líneas de toda la plantación no las pudimos terminar y por qué no las pudimos terminar. Entonces simplemente plasmamos en este archivo a manera de semáforo por qué hectáreas, en qué lotes, qué cantidad de hectáreas y cuándo las debemos de cerrar. Cuándo las cerramos, perdón. Entonces tenemos este informe es del 7 de octubre, donde se informó que quedaron 65 hectáreas en toda la plantación sin hacer de un día,
de 2 días tenemos 0.88 y de 3 días 15.20. La idea es que las hectáreas más atrasadas pues se hagan, o que se haga el total de lo que nosotros realizamos. Este informe es muy bueno porque nos ayuda tanto a los administradores del proceso como a los supervisores y a los auxiliares a estar pendientes de esas líneas y tenerlas como prioridad para que eso no se atrase. Porque, ¿con qué buscamos? Con que no se atrasen los lotes, para que encontremos la mayor cantidad de flores en antesis y que sabemos que son la mejor conformación de racimos. Entonces esa es la idea de este informe que tenemos. Esos son los controles que tenemos. Básicamente cómo administramos la polinización artificial o industrial con ANA, y entramos en la parte de los costos. El equipo de polinización doble propósito, lo que hicimos con las adecuaciones, con las válvulas que le hemos cambiado y todo, hoy en día nos cuesta 74.000 pesos. Ahí están todos los materiales que intervienen para realizar ese equipo. El costo por mes, aquí las hectáreas asistidas por operario, pues por día son 7, el costo por mes nos sale a 485 pesos y el costo por año a 5.815. La verdad, pues es un equipo que dura bastante. Lo único que hay que tenerle mantenimiento es a las bombas en la cuestión de los cambios de los anillos Orly que traen dentro de la bomba. De resto, no hay que hacerle mayores mantenimientos a esos equipos. ¿Cuánto nos vale la polinización industrial al año? ANA, para las 3.500 hectáreas. Entonces, pues tenemos que entramos cada 3 días. El rendimiento diario de un operario es 7 hectáreas. El número de operarios son 167 operarios que tenemos. Entramos 8 ciclos al mes. Recorremos al mes 28.000 hectáreas. El costo por hectárea que pagamos con prestaciones y todo nos está saliendo en promedio a 10.988 pesos. Polinizamos 180 inflorescencias. Polinización asistida polinizamos 150 en promedio, aquí ya polinizamos 180, un 20% más de inflorescencias. Estas son las hectáreas que recorremos al mes. El costo de la inflorescencia polinizada con ANA, con las 3 aplicaciones, polen, talco y ANA talco nos cuesta 164 pesos por inflorescencia. Los costos de los equipos que tenemos para esas 167%, las dotaciones, costos de las dotaciones, lo que influye el costo del transporte del personal. Aquí en Hacienda La Cabaña traemos de distintas partes cercanas a las plantaciones, traemos operarios, entonces esto es lo que nos cuesta. Las personas que intervenimos en el manejo de la polinización, el costo de la administración que tenemos, eso nos da que el costo por hectárea al mes son 147.328 en promedio, lo cual nos está costando 1.767.000 pesos al año. Ahí está incluido todo. Aquí quiero mostrarles cómo ha sido la evolución de la tasa de extracción del material guinensis, que es la línea azul, comparado con el material híbrido, que es la línea roja. Desde el 2003, donde llevamos, esta línea fue a partir de octubre del 2018, donde empezamos a hacer los cambios de la polinización asistida por la polinización ANA y empezamos a mirar pues los cambios en las tasas de extracciones. ¿Qué cambios hemos tenido? Entonces, aquí empezamos a mirar mes a mes, desde enero del 2018, como hicimos aquí en octubre nuestro cambio y empezó a cambiar la tasa de extracción del híbrido por encima de la de guinensis, por encima de la guinensis. Este es el reporte que nos da planta extractora de los últimos 12 meses, a septiembre del 2012, cómo ha sido la extracción del material guinensis y el material híbrido. Ahí está cómo
hemos estado por encima del material Guinness y hemos llegado a obtener en planta extractora 27.84% de extracción, casi 28%, en los meses de verano, igual que en la polinización asistida también nos da buenas extracciones, en la polinización artificial también nos da buenas extracciones, y tenemos a septiembre de enero a septiembre del 2020 tenemos 25.25 en promedio. Eso es lo que nosotros tenemos de extracción. Aquí pues ya les voy a hablar sobre, para finalizar ya, el paralelo entre la polinización asistida y la industrial, ya haciendo las comparaciones. Entonces, el tipo de la metodología, pues en asistida es el polen que se utiliza como insumo primario, mientras para el industrial se utiliza, o artificial se utiliza el ANA o ácido naftalenacético al 98% en polvo. El insumo secundario tanto para la polinización asistida como para la industrial es el mismo talco inerte, silicato de magnesio hidratado. Para la polinización asistida, la relación de la mezcla utilizamos 1:10 polen talco. Para la polinización industrial se utiliza 240 de ANA, miligramos de ANA y 5700 de talco, y utilizamos también la del pole, relación 1:10, con mezclas separadas. ¿Cuántas veces le aplicamos a las inflorescencias de polinización asistidas? 1 a 2 veces cuando son dobles, y en la polinización industrial estamos haciéndole 3 aplicaciones. Ese es el criterio que tenemos. El lapso de aplicación está en la polinización asistida es cada 2 días. Si estuvo la primera vez como doble, que pues ya no asistimos las ayudadas ni las flores buenas. En la polinización industrial, lapsos de 8 días, o lo que estamos evaluando, lapsos de cada 3 o 4 días. El criterio de aplicación para la polinización asistida es cercana a la antesis, en antesis o pasando antesis, lo que llamamos a partir de preantesis 3 hasta antesis es lo que nosotros aplicamos en polinización asistida. En polinización industrial, a partir de preantesis 3 hasta 21 días, que esta es la gran ganancia que se tiene con la polinización de ANA. Con la polinización asistida, pues teníamos una pérdida porque las flores pasadas de antesis, pues ya las perdíamos. Con la polinización ANA, podemos polinizar tanto las flores en antesis como las inflorescencias pasadas de antesis con ANA, y hay formaciones. El objetivo de la polinización asistida es fecundar la mayor cantidad de inflorescencias en antesis. El objetivo de la polinización industrial es inducir a la paternocarpia todas las inflorescencias de la palma. La clasificación de las inflorescencias. En la polinización asistida tenemos las 3, que es inflorescencias dobles, que son aquellas que tienen un 30% de estesis, las buenas, que son aquellas que tienen un 80% de antesis, y las ayudadas, que son aquellas que tienen un 50% de flores quemadas o están recién pasadas de antesis, que reciben todavía polen. Y para la parte industrial, la clasificación simplemente son polinizadas a las inflorescencias nuevas, que estén en antesis o posantesis, y repolinizadas a las inflorescencias que van con la segunda y tercera aplicación. Eso es lo que tenemos. En la parte de ciclos, hacemos cada 2 ciclos, cada 2 días, 3 ciclos en la semana para la polinización asistida. Para la polinización industrial, hacemos cada 3 días, 2 ciclos por semana. El equipo que utilizamos es el equipo convencional con un solo tarro, soplando o con la bomba aspersora. Para la ANA, pues el equipo es convencional ajustado a doble propósito, polen, talco y ANA, y utilizamos la bomba de aire, pues porque no podemos soplar. Ya sabemos que el ANA viene de origen químico, entonces por ende no lo podemos hacer, por eso utilizamos la bomba de aire. El rendimiento que tenemos del operario en polinización asistida es de 10 a 12 hectáreas, mientras que para la parte industrial nos está dando de 5 a 7. El cubrimiento, con estos rendimientos que tenemos, una persona nos puede cubrir en polinización asistida 20 a 24 hectáreas, y con polinización industrial de 19,5 a 21. La marcación, nosotros lo que hacíamos es colocar para las inflorescencias dobles el código,
y el operario, lo marcamos con un asterisco. Si eran inflorescencias buenas, siempre el código del operario, el día y el mes, y si eran inflorescencias ayudadas, el código del operario y el mes. Para la marcación de la polinización industrial ya no utilizamos estos criterios, sino colocamos la semana que estamos del año, y si encontramos la primera vez, se hace unas rayas, la segunda vez repolinización, en la segunda raya, y la tercera repolinización, tercera raya para finalizar y garantizar que se hagan las 3 aplicaciones. Los gramos de mezcla por inflorescencia que tenemos para palma joven de 1,8 a 2,5 gramos y para palma adulta de 2,6 a 3 gramos. Para industrial, como queremos garantizar de que nos lleguen los 240 miligramos de ANA, pues nosotros aplicamos 6 gramos de mezcla en cada aplicación para un total de 18 gramos. Eso es lo que hacemos. Los costos están para polinización asistida entre 1.250.000 y 1.350.000, mientras que para industrial nos cuestan entre 1.600.000 y 1.750.000, por los componentes de administración, de los elementos de protección personal, por los rendimientos. Entonces se hace un poco más costosa, pero pues se paga con las extracciones que se tienen. La eficiencia de los racimos polinizados tenemos del 85 al 90%. Esto era lo que nosotros encontrábamos en nuestras mediciones en campo. Quiere decir que de 100 racimos encontramos entre 85 y 90. Ese 10 o 15% que no polinizamos es lo que se nos perdía. Con la polinización industrial tenemos del 95 al 100%. Tenemos lotes donde todos los racimos reciben aplicaciones, y por ende pues hay formaciones. Entonces pues esta es la ganancia con la polinización industrial frente a la polinización asistida. Elementos de protección individual. En polinización asistida solo utilizábamos los guantes, no nos exigía ninguna otra parte. En industrial ya exige un poco más, que son las gafas, los guantes y los tapabocas, por trabajar con este inductor de crecimiento que es de origen químico, el ANA. En la parte de curso de agroquímicos, en polinización asistida no era necesario. Para la polinización industrial sí es necesario a nuestros operarios de campo brindarles las capacitaciones del manejo del ANA como agroquímico. Entonces sí es necesario hacer ese curso. Los porcentajes de la tasa de extracción, en polinización de extracción asistida tenemos de 19 a 22, mientras que para industrial tenemos de 22 a 27%, que es lo que les mostré en los resultados de la planta extractora. Aquí les quiero mostrar la relación costo-beneficio entre la polinización asistida y la polinización artificial o industrial. Si nosotros para 3.500 hectáreas, la frecuencia pues son dos ciclos para asistida, 3 ciclos para el ANA, el rendimiento son 11, acá son 7, quiere decir que tenemos una reducción del 36.4% en cuestión de rendimiento. El número de operarios, en un principio pensábamos que íbamos a reducir la cantidad de operarios, pero con el trabajo de las 3 aplicaciones, la cantidad de inflorescencias que sacan los operarios, aumentamos en un 4.8 por la disminución de cubrimiento del operario en la plantación. La parte administrativa sigue de campo, sigue igual, no hubo ningún aumento. En la parte de auxiliares administrativos sí hubo un aumento. La parte de las personas que necesitamos para los controles de las líneas desatendidas, para la parte de las conformaciones de racimos, para la parte de la mezcla. Entonces ahí sí hubo un aumento. De 2 personas pasamos a 8 personas. En los ciclos, en polinización asistida, pues entrábamos 13 ciclos en promedio al mes. Con el regulador de crecimiento entramos 8 ciclos al mes. Hay una reducción del 38%. Recorremos por ende un 38% menos de hectáreas, pero los costos del mano de obra se nos incrementaron en 86%. El costo total de la mano de obra
para la polinización asistida, para esas 3.500 nos daría un 14% más frente a la polinización industrial. Quiere decir que nos costaría 76.991 en promedio frente a 87.995 los costos por hectárea. Las inflorescencias nos aumentaron en un 20%, 10, 15% en algunos lotes, 20%. Quiere decir que obtenemos mayor cantidad de floración, eso lo tenemos nosotros. Las aplicaciones, pues solo se hace una aplicación, salvo en las dobles que hacen 2 aplicaciones, mientras que para polinización con ANA son 3 aplicaciones. Las dosis de polen para la palma polinización asistida son de 300 miligramos, tanto para ANA como para asistida. Para polinización ANA 240, para asistida ya no hay. Y las dosis de talco pues también nos aumentaron en un 113% con la idea de garantizar que llegue el ANA a toda la inflorescencia, porque sabemos que pues si no llega no va a haber formación. El costo de los insumos nos vale 57 pesos lo que es polen y talco, mientras que para el costo del ANA nos vale polen, talco y ANA nos vale 163 pesos, un incremento del 187%. Ya llevando a la parte de dinero, resumiendo, tenemos, ya llevando a la parte del negocio de lo que perdemos nosotros con almendra, tenemos que para esas 3.500 hectáreas obtenemos 199 toneladas de almendra, mientras que por la reducción de la almendra y el aumento de la paternocarpia nos llega a 43 toneladas, un 78% de almendra. Sacando una tasa de extracción del 32%, tenemos 64 toneladas de aceite frente solo a 14 toneladas con la polinización de ANA, eso llevándolo a 2.701.000 pesos que está el aceite de palmiste. Tenemos que nos daba una utilidad de 537 frente a 116 mil millones, sería la reducción del 78%. Esto sería lo que nosotros perderíamos con respecto a la almendra, pero si hacemos el ejercicio con respecto a lo que ganamos, entonces aquí nosotros tenemos que ganamos 4.784 en aceite frente a 5.525 porque se nos aumenta nuestra tasa de extracción, mayor cantidad de aceite, menos los costos de polinización, tanto de la asistida, que son 4.300 frente a la polinización del 14%, que son los incrementos mayores de 5.000, nos darían un ingreso anual de 52.000 millones para la polinización asistida frente a 60.000 millones para la polinización con ANA. Eso nos daría una diferencia de 7.417 frente al ANA positivamente. Entonces, la utilidad por hectárea al año tendríamos que habría 15.000 millones de pesos frente a 17.000, obtendríamos 2.119 millones de pesos más en ese 3.500 hectáreas frente a la polinización asistida. ¿Qué obtenemos nosotros como ganancia de la polinización asistida frente al ANA? En toneladas de fruta obtendríamos 2.3 frente a 2.5 al mes, quiere decir que tenemos un 8%. Quiere decir que al año obtendríamos 27 toneladas en promedio con la polinización asistida frente a 29 toneladas en la polinización con ANA. Un 8%. ¿Por qué el 8% de incremento? Porque nosotros obtendríamos mayor cantidad de eficiencia. La mayor cantidad de eficiencia en ese 10, 15 o 20% de racimos que nosotros no contábamos. Aquí teníamos nosotros, hicimos la relación con 15 de peso promedio y aún así con una pérdida del 10%
100% de racimos, que como les digo aquí en el caso de nosotros no la hemos obtenido haciendo la separación de las mezclas, con la tasa de extracción de 29 y una tasa promedio de 25, obtenemos esa utilidades de mayor cantidad de fruta que estoy mostrando acá. En toneladas de aceite obtendríamos con la tasa de extracción de asistida 5.8 frente a lana que tendríamos 7.4 con una extracción de 25% nomás de promedio. Diferencia tendríamos 1.6 toneladas de aceite al año por hectárea frente a la polinización asistida y de 2.2 toneladas por hectárea al año frente a la polinización asistida. Eso es a grandes rasgos los costos que intervienen, la simulación que tenemos y lo positivo que nos daría, que nos da el cambio de la polinización asistida hacia la polinización con ANA. Entonces ya pues para finalizar, ¿qué tenemos en la parte de la investigación con esta metodología? Entonces estamos ensayando en cuanto a dosis de ANA, con el ingeniero Zambrano se tienen unos ensayos en evaluación de bajarle a la cantidad de ANA y los resultados que nos están dando positivamente. También estamos evaluando cuántas aplicaciones son necesarias, si son 2 o 3 realmente. También estamos evaluando mejorar el equipo de la polinización con el fin de que el operario pues haga una buena labor. Estamos haciéndole continuamente el cambio. Estamos también evaluando con la separación de mezclas de polen y talco y ANA y talco, estamos buscando alternativas para pigmentar una de las dos mezclas con el fin de garantizar que el operario aplique la mezcla correcta. Es decir, que si está en antesis apliquen polen talco. Y si está en posantesis o pasada, se aplique ANA talco. Hemos evaluado la aplicación de ANA en materiales guinensis de manera comercial sin respuestas concluyentes. Nosotros no lo hemos hecho con embolsado, sino de manera comercial. No hemos visto en las evaluaciones de racimos que se tiene ninguna diferencia. Sin embargo, seguimos evaluando y tenemos ensayos de manera semicomercial en estos materiales. Continuamos investigando en lo referente a elementos de protección individual con el fin de garantizar el cuidado de nuestros colaboradores en campo. Eso es lo que estamos investigando actualmente o trabajando en la metodología de polinización artificial o ANA. Entonces, pues ya que tenemos aquí como conclusiones generales. El material híbrido interespecífico O por G es necesario que se realice polinización, sea con polen o con inductores de crecimiento o sus combinaciones, ya que de estas metodologías depende que el material sea económicamente viable. Si no se hace polinización, sea asistida o sea artificial, este material pues no va a expresarse económicamente viable. Entonces hay que hacerlo de una u otra manera. El proceso de polinización en el híbrido dentro de la cadena productiva es crítico para la organización, por ende debe estar en todo momento monitoreado. Entonces debe contarse con una buena administración en campo, debe haber muy buena comunicación para detectar los problemas y inmediatamente corregirlos. La labor de polinización depende de una administración integral de las partes, colaboradores, supervisión y administración de campo, basada en el acompañamiento. Yo hablo más de acompañar el proceso, acompañar a nuestros compañeros, a nuestros operarios que están en campo y no tanto supervisarlos, sino enseñarles por qué es tan importante para nosotros esta labor de polinización y lo crítico que es para la organización, con el fin de que se garantice que se ejecute bien la labor. Entonces es concientizar al personal en campo de que la polinización es crítica y debemos de hacerlo bien. El mantenimiento de los lotes en cuestión de poda, ya lo expresé durante la charla. Plato y calles de cosecha es de vital importancia, ya que ellos depende que el operario pueda alcanzar los rendimientos estipulados y se realice un trabajo con calidad. Algo que nosotros descubrimos y que veníamos desde hace tiempos mirando, es que si nosotros no tenemos buen mantenimiento, a veces yo sé que por cuestiones de economía tratamos en las plantaciones de atrasar, pero lo que hacemos es que
perdemos más porque nuestros trabajadores de campo, no solo de polinización, sino de cosecha y otras labores, no van a realizar un buen trabajo. Entonces, llevamos hace ya unos 2 años muy juiciosamente en la plantación, haciendo el mantenimiento efectivo para que podamos facilitar y entregar como un trabajo de calidad a la empresa. En la polinización industrial, Ana, es supremamente crítico la aplicación, eso lo estamos viendo, eso lo tenemos claramente. Para mí, anteriormente en la polinización asistida, era crítico que la gente me dejara inflorescencias. Para la polinización industrial, Ana, lo crítico es la aplicación. Entonces, ya que el ANA es de contacto, por eso nuestro énfasis en este factor. Entonces, nosotros lo que hoy en día estamos continuamente monitoreando y acompañando, como les digo, a nuestros operarios en campo, es la manera como apliquen, que garantice que le llegue la mezcla a toda la inflorescencia, porque si no vamos a tener problemas en la conformación de los racimos. Y ahí es donde nosotros vamos a estar hablando y diciendo que de pronto tenemos pérdida de peso en el racimo. Y es por este factor tan importante que influye en la polinización artificial. Sea la polinización que sea, asistida o industrial, este es algo también que lo aprendimos, que lo encontramos, y es que se debe realizar lo más cercano a la antesis. Eso lo encontramos como hallazgo de información. Se hicieron los ensayos con el ingeniero Zambrano en la parte de investigación y se descubrió que si nosotros aplicamos sea ANA o sea polen, lógicamente cercano a la antesis vamos a obtener un buen racimo tanto de peso y de extracción. Con el conocimiento de las metodologías nuevas con inductores de crecimiento, hacen que hoy en día sea más competitivos los materiales híbridos o porque en zonas donde los materiales guinensis presentaban dificultades con enfermedades, pudrición del cogollo y la marchitez letal. Entonces, anteriormente, para muchas personas no era llamativo la parte del material híbrido porque miraban la polinización como un proceso bastante complicado. Hoy en día con la polinización industrial o artificial, pues da la gabela a que se pueda atrasar y se puedan recuperar los racimos. No quiere decir que no siga igual, es un control también más estricto, pero pues da la posición de que se pueda rescatar esos racimos y lógicamente seamos más productivos tanto en fruta como en aceite. Entonces, pues esas son las conclusiones que tenía, eso es lo que tenía para mostrarles. Muchísimas gracias y entonces quedo atento a si tienen alguna pregunta para responderles. Bueno, ingeniero Freddy, mil gracias por este tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Realmente los híbridos interespecíficos plantean retos muy importantes y presenta grandes desafíos para las plantaciones que quieren desarrollar este sistema. Si bien es cierto que hay todavía ajustes por realizar a las metodologías de trabajo, los logros que se han alcanzado con la aplicación de las nuevas tecnologías, bien valen la pena considerar realmente estos detalles que se relacionan mucho con el tema de la gestión administrativa. Hacienda La Cabaña, así como varias plantaciones que también tienen los híbridos sembrados, trabajan de manera ardua para poder ajustar esas estrategias de manejo de la polinización asistida y creemos que el día de hoy su presentación nos permite conocer esas líneas que podemos manejar para poder implementar nuestro programa de polinización, ya sea asistida o artificial con ANA, en función pues de las características de cada una de las zonas de cultivo.